seas con cada uno de ellos, que bendigas a nuestros hermanos que están enfermos, Señor, y aquellos que han sufrido pérdidas, Señor, también te pedimos que tú les des consuelo y paz, Señor, a cada uno de ellos, Señor, tú los conoces. Queda con nosotros, Señor, bendice a nuestro pastor, gracias por su vida, gracias por la palabra que tú pones, Señor, para que nos la transmita, Señor, de parte tuya, Señor, y para que seamos bendecidos por ella, y que también, Señor, llevemos esta palabra a aquellos que no te conocen, Señor. Queda con nosotros, Señor, y perdona nuestras faltas. Te lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a continuar en este mismo Salmo 119, ahora en los versículos 169 al 176. Salmo número 119, versículos del 169 al 176. Vamos a leer todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Llegué en mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegué en mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Es de tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Ya anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque me he olvidado de tus mandamientos. Aleluya. Amén. Vamos a dar espacio a mi hermano Gama, que nos guiará en alabanza para el canto bíblico número 13. Buenos días, hermanos, vamos a alabar el nombre de nuestro Dios, vamos a entonar el canto bíblico número 13. Canto bíblico número 13. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Tributado honor a Cristo, la celeste multitud, sol y luna, las estrellas, con la gloria de su luz, ángeles y serafines, de su amor con plenitud, proclamad sus alabanzas sin cesar del buen Jesús. Al Señor alaben todos por su nombre y su virtud, pues su gloria es suprema, que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, más allá del cielo azul. Que los cielos y las nubes en la gran inmensidad, al Señor en las alturas de la gloria y majestad, su palabra prepotente de la nada les formó, y su ley inescrutable por los siglos les fijó. Al Señor alaben todos por su nombre y su virtud, pues su gloria es suprema, que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, más allá del cielo azul.
su santo nombre con interminable olor. Pues su gracia por los siglos gloriosa siempre es, en los cielos y en la tierra su poder se extenderá, y su reino por los siglos para siempre durará. Al Señor alaben todos por su nombre y su virtud, pues su gloria es suprema, que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, más allá del cielo azul. Grandemente se complace en sus santos el Señor, y a su pueblo lo bendice con potencia, con vigor. Al humilde gloria le dará, paz y gloria él también. De victoria le corona en las pruebas que le da. Al Señor alaben todos por su nombre y su virtud, pues su gloria es suprema, que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, más allá del cielo azul. Vamos ahora a darle tiempo al grupo de alabanza que nos guiará con alabanzas hacia el Señor. Hermanos, vamos a continuar alabando a nuestro Dios. Vamos a entonar unos cánticos. Vamos a empezar con el canto de la parte que se encuentra en la página número 2. Vamos a empezar con el canto Amémonos de corazón. Hermanos, es muy fácil preocuparse por uno mismo, por el beneficio propio, pero Jesús nos demostró cuando vino a morir por nosotros que no hay que ser prioritarios con nosotros, sino preocuparnos también por el prójimo, como hemos leído muchas veces también el gran mandamiento de amar a nuestro Dios y amar a nuestro prójimo. Hay que no solo preocuparnos también por lo material, también por nuestra vida espiritual y por la vida espiritual de cada uno de nuestros hermanos. Hay que estar en paz con nuestro Dios y vamos a intentar eso, hermanos. Si no lo está haciendo, si no está en paz con nuestro Dios, intente tener una buena relación con Él, y también cuando ya esté
corazón. No de labios ni de oídos, para cuando Cristo venga, no se encuentre apercibido. Para cuando Cristo venga, no se encuentre apercibido.
Vamos a tomar asiento, hermanos. Quiero darle nuevamente la bienvenida a todos ustedes. Están siguiendo esta transmisión para honra y gloria de Dios. Me da mucha alegría, hermanos, saber de ustedes. Es un placer tenerlos con nosotros y saber que el Señor ha sido fiel, ha sido muy fiel con nosotros, con su iglesia San Pablo, que aunque el Señor ha probado cada uno de nosotros en diferentes circunstancias, hemos permanecido y prevalecido, no por nuestras fuerzas, no por nuestra fe, no por una fe que nazca de nosotros, sino por una fe que nace y proviene de Dios. Él nos sostiene, Él nos guarda y Él nos guiará según su voluntad. Les voy a pedir, hermanos, que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47. Hechos, capítulo 2, versículos del 42 al 47. En el cual, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero que veamos en esta predicación, la veamos en dos tiempos. La veamos en dos tiempos porque quiero que analicemos la estructura de la iglesia cristiana en los tiempos de los apóstoles contra la iglesia cristiana que estamos viviendo en tiempos de pandemia. Entonces voy a pedirles que nos pongamos de pie para leer todos juntos Hechos capítulo 2 versículos 42 al 47. Y dice así la palabra de Dios, Hechos capítulo 2 versículos del 42 al 47. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y se perseveraron unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Esta es palabra de Dios. Vamos a tomar asiento, hermanos. Y antes de iniciar vamos a ponernos en manos de Dios para que Él nos guíe en esta tarde y que sea de bendición para cada uno de nosotros, porque es palabra de Dios que también redarguya nuestro corazón para llevarlo a la práctica. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por un nuevo día. Gracias, Padre Dios, te damos, porque, Señor, en lugar de estar viviendo esta situación con desesperación, con amargura en nuestros corazones, las pruebas alegran nuestro ser, porque es para nosotros, Señor, una gran oportunidad de ver tu poder en cada uno de mis hermanos. Alabamos y amamos tu voluntad hoy y siempre, Señor. Deseamos con todo nuestro corazón agradarte, Señor. Y ese deseo nace porque tú así lo has puesto en nosotros. Espíritu Santo, guíanos, Señor, todos los días. Guía nuestros corazones, como también guía este tiempo en el cual meditaremos en tu palabra, para que crezcamos no solamente en estatura, Señor, sino también en estatura espiritual ante tus ojos, Padre. Danos el temor, Señor, de lo que tú eres. Danos el amor de lo que tú eres. Y haznos vivir amándonos unos a otros como el cuerpo, como la comunión, como la esposa que somos de Cristo, el Cristo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por el cual oramos y te ofrecemos todo este tiempo a ti, pidiéndote perdón, Señor, por cualquier error que podamos cometer. Queremos agradarte a ti, Señor, y confiamos en tu misericordia.
que tú así lo harás hoy y siempre. Te lo ofrecemos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les decía, la iglesia cristiana, esta iglesia naciente en los primeros años del cristianismo, tenía particularidades muy especiales que le hacían distinguir de todas las religiones que existían a su alrededor. Una de las más importantes que podríamos mencionar es que tenía lo que se llama unidad. Entendía el concepto claro de lo que es la unidad. La unidad que superaba marcas, denominaciones, títulos. La unidad para ellos implicaba elementos en los cuales se fundamentaba su fe y que no variaba en lo absoluto. ¿Cuáles eran estas o estos fundamentos que alimentaban esta unidad de la primera iglesia? Aquí Lucas lo relata en el capítulo 2. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. No había diferencias con respecto a estos puntos. Cuando uno empezaba a pelear y decir, yo pertenezco a la educación que me ha dado Pablo, yo me enorgullezco en la educación que me ha impartido Apolo, yo pertenezco a la doctrina de Bernabé, Pablo rápidamente reprendía a estas iglesias y les decía, solo hay un Señor. Y como Señor, ninguno de sus siervos nos acercamos lo suficientemente a Él para ser dignos de recibir la gloria de ustedes. La iglesia tiene una sola base, hermanos. La iglesia primitiva entendía que solamente existía un solo Señor, porque el cristianismo no está basado sobre una doctrina, sino sobre una persona, la cual es Jesucristo. Esa es la base de nosotros. El Padre creándonos, el Hijo doblemente comprándonos. Le pertenecemos doblemente a Dios, porque Él nos creó, también Él mismo nos salvó. El cristianismo, entendían los hermanos, no se sustentaba por las personas que compartían la comunidad de la iglesia. El cristianismo primitivo entendía que la base, la meta, el prototipo a seguir no eran los apóstoles, no eran mis hermanos, era la persona de Cristo. Aunque es verdad que Pablo en una de sus cartas, él citaba textualmente, imítenme a mí, o como yo hago. Rápidamente él aclaraba, porque yo imito a Cristo. El cristianismo, como decíamos, es Cristo. Es el resultado de la obra expiatoria de Cristo en el Calvario. Y que por eso, siendo Cristo el fundamento de nuestra fe, de su fe, generaba precisamente eso. Una sola fe. Una fe que era objetiva, que mantenía una unidad, que hacía que la creencia común de la congregación cristiana, a pesar de la diversidad de ellos, seguía manteniendo el centro y la mirada en Cristo. En la semana, hablando con hermanos, un joven hizo un comentario que me llamó muy fuerte la atención. Él decía que, hablando de grupos pequeños para hablarles de Cristo, él decía, tu grupo pequeño es las personas que están en tu vida. Y me puso a pensar para hacer este sermón. Es una frase trillada, simple, sin fundamento, sin cristocentridad.
O como cristianos hemos olvidado cuál es el centro o cuáles son nuestros primeros círculos para compartir el Evangelio. Pensando en esto, me acuerdo de las clases dominicales al inicio cuando yo estuve con ustedes. Y hablamos de tener una visión del Evangelio, una cristocentridad, una intencionalidad del Evangelio. Pero relacionamos la intencionalidad del Evangelio con la predicación siempre, a cada momento, a cada instante de la palabra de Dios. Y no digo que esté mal. Lo que digo es que no nos interesábamos en involucrarnos con las personas. Nos centrábamos en decir lo que teníamos que decir, pero no poníamos atención a la persona que estaba a mi alrededor. Cuando hablamos de que existía solamente una fe, nos entendemos y vivimos que en estas iglesias, a lo largo de todos estos años, están integradas por diferentes clases de personas. Todos con el mismo valor a los ojos de Dios, pero todas personas distintas. Pregunta: ¿sabe qué le gusta al hermano con el cual está compartiendo su iglesia San Pablo? Piense uno. Ahora, piense uno con el que no se relaciona muy a menudo. ¿Lo conoce bien? ¿Sabe cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus batallas? ¿Cuáles son los motivos de oración cotidianos en su vida? Y usted mismo me responderá: no lo sé. En esta comunión de las primeras iglesias, como veremos más adelante, superaba la congregación para la predicación de la palabra. Entonces decimos: un solo Señor, una sola fe y el último, un solo bautismo. El bautismo operado por el Espíritu Santo era el bautismo que importaba a los cristianos en esa época. A ellos no les interesaba el método del bautismo, no les interesaba el agua en sí. A él lo que le interesaba era ese lavado por el Espíritu, ese lavado que limpiaba cualquier pecado que sus hermanos podían tener. No les importaba qué cantidad de pecados tenía el prójimo con el que compartía el pan en esas veladas. El cristiano de estas primeras iglesias no le importaba ni la vestimenta, ni el país en el que venía, ni los tatuajes que traía, ni los zarcillos que le colgaban de las orejas o de cualquier otra parte. No le importaba la ropa, no le importaba cómo se ganaba el sustento. El cristiano de la primera época importaba estos tres conceptos: un solo Señor para todas las naciones, una sola fe en Cristo como Salvador, un solo bautismo real en el Espíritu. Y eso cambiaba toda la vida de la persona. No era la iglesia fábrica de cristianos, era el Espíritu Santo que transformaba corazones y llamaba a cristianos. Como decía, no importa el color de nuestra piel, no importaba la lengua que hablaban. Para ellos era una unidad la iglesia. La iglesia de hoy, hermanos, debería reflejar de la misma particularidad. Debemos luchar arduamente porque exista divisionismo dentro de nuestra iglesia. Fíjense
versículo por versículo, lo que Lucas relata de estas iglesias primitivas. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra que resalta o me resaltaba de este versículo es preservar. Perseveraban. Tan pronto como los cristianos experimentaban la nueva vida en Cristo, vuelvo a remarcar esta frase. Tan pronto como los cristianos experimentaban la nueva vida en Cristo, todos los miembros nacientes de esta iglesia se mostraban diligentes y constantes. ¿A qué? A su asistencia a las enseñanzas de los apóstoles. Mostraban un interés muy importante, un anhelo en su corazón por ese alimento espiritual que se impartía en la predicación de la palabra de Dios. Todo creyente que no se interesaba, hasta el día de hoy, por el conocimiento de la palabra de Dios, da muchas razones para dudar de su nuevo nacimiento. Vuelvo a repetir, todas las personas que no les interesa el conocimiento de la palabra de Dios, dan razones para pensar y dudar de su nuevo nacimiento. Hermano, a mí sí me gusta venir los domingos. Estoy diciendo, quien no se interesa por el conocimiento de la palabra de Dios. No estoy diciendo que se interesa o no se interesa por asistir a un culto. Estoy diciendo que si se interesa en profundizar en el conocimiento de Dios, no en el que alguien más ya pensó acerca de la palabra, sino yo estudiar la palabra de Dios. Así era que la iglesia experimentaba comunión unos con otros. Había un compañerismo real, propio solamente y exclusivo de los que eran hijos de Dios. Todos ellos deseaban y esperaban la celebración de la Santa Cena. Llevaban una vida de oración. Se deleitaban en orar. El orar para el cristiano de esa época era de gozo, no de compromiso. Porque si hoy, hermanos, tú tienes que orar por compromiso, por costumbre, porque el pastor me invitó y me apuntó, estás experimentando una vida superficial y sin sentido delante de Dios. Para ellos, el orar, el estudiar, el escuchar la palabra de Dios era primordial. Para ellos, el trabajo solamente les funcionaba o les servía para mantener o tener recursos para asistir a esto. No al contrario. Ellos manejaban y mostraban que el Señor de sus vidas no era el trabajo, era el Señor. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Las cosas que ellos estaban viendo y viviendo no cambiaron desde la época de Cristo. Los apóstoles también hacían milagros que Cristo también hacía. Por lo tanto, los hermanos que experimentaban estas situaciones generaba en ellos sí un amor total, pero también existía en ellos un temor. Un temor no por los apóstoles,
sino por el poder por el cual procedían esos milagros. Había un temor que era un temor reverente por el autor de todos esos hechos. ¿Usted le teme a Dios? Témale, hermano, si no lo cree así. Hermano, yo creo en un Dios que me salvó y de amor. Gloria a Dios. Por eso no le tengo miedo. No, está muy mal, téngale miedo. Porque es un Dios de justicia. Es un Dios de santidad. Cuando uno le tiene un temor reverente a Dios, nos duele, nos entristece y nos preocupa cuando le fallamos a Él. Dios generaba un temor reverente en todas estas personas. Y ellos vivían día con día, deseando estar cerca de ese Dios real, todopoderoso, que los sustentaba hasta el día de hoy. Versículos 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Fíjense, la clave aquí no era, y no piensen que voy a decir, es que todos vendían todo para todos. No estoy refiriéndome a eso. Casi. Lo que quiero que remarquemos en esto es la palabra todos. Todos. Seamos honestos. En la familia que somos San Pablo, ¿todos servimos a Dios? Más en específico, y más importante para ti y para mí, ¿yo sirvo al Señor? ¿O yo me sirvo del Señor? Esa es la pregunta que la iglesia cristiana de la primera época tenían bien claro, que su vida era para el Señor. No que el Señor les pertenecía y era su sirviente fiel. Cristo no es sirviente del hombre, no es esclavo de nosotros. Cristo nos enseñó que el que crece más en el Evangelio es el que más sirve para la obra del Señor. Es el varón, hermanos, escúchenme bien, y es para los varones. Es el varón que se preocupa por predicar la palabra primeramente en su casa. Es el varón que se quita esa falsa doctrina de que es el sustentador de su hogar. Porque el que sustenta su hogar es Cristo. Y la pregunta para los varones de hoy, de la familia de San Pablo, es: ¿qué estás haciendo para la obra del Señor? ¿Qué esperas? ¿Que el pastor un día te llame la atención para que tú como varón despiertes y te preocupes por tus hijos? Porque luego preguntas y pides al pastor y ancianos que oren por tus hijos porque andan en malos caminos, y la pregunta es: tú como hombre, ¿qué hiciste? Y siempre me responden lo mismo, hermanos, tristemente. Pues yo soy el que me levanta y les enseño a trabajar. Yo soy el que siempre va horas y horas y me sacrifico por ellos. Discúlpenme, el que se sacrificó fue Cristo, no el hombre. No somos llamados, hermanos, a ser luz de las calles nada más, sino y si resplandecemos afuera, hermanos, estamos fallando primeramente como varones de Dios. Todos los miembros de la iglesia servían. Todos. Y hago este remarcar, hermanos, porque quiero que te analices tú y yo. ¿Qué más puedo hacer por la causa de Cristo?
somos todos los que debemos compartir el Evangelio y trabajar en la obra del Señor. No es una y otra, son las dos, hermano. Compartir la obra del Señor, todos. La iglesia primitiva la hacía. Versículo 46. Y perseveraron unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Como ya lo habíamos dicho muchas veces, los miembros de la iglesia les caracterizaba el hecho de que les gustaba participar de los actos religiosos del templo. Sí, disfrutaban estar en actos de predicaciones de los apóstoles, sí, pero sobre todo les gustaba estar juntos en la presencia del Señor, de ser edificados espiritualmente juntos. Había una convivencia frecuente entre los hermanos, entre las familias cristianas, donde, fíjense, donde lo que más brillaba era la sencillez, era la humildad. Lo que implicaba es que ningún cristiano de la iglesia primitiva se sentía por encima de los demás o se sentía menos que los demás. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí me resaltan dos cosas. La primera, alabando a Dios. Una comunidad cristiana saludable trae a personas a Cristo para que alaben a Dios. El seno de la iglesia de Jerusalén, en la adoración y en el amor fraternal, era contagioso con todas las personas que conocían de ellos y que conocían la fe de la cual ellos procedía su accionar. Una iglesia saludable y amorosa crece en cantidad de personas, puede ser, pero más importante, crece en cantidad de discípulos. ¿Qué está haciendo la iglesia San Pablo para que crezca tanto en número, para que sea atractiva a otros, pero que sea atractiva a otros, para que conozcan a Cristo? Muy pronto el trabajo de la iglesia primitiva rindió frutos, hermanos. Creció de una manera tanto numérico exponencial que empezaban a abrirse una y otra en ciudades muy lejanas donde no pensaban que un cristiano podía llegar. El reino de Dios continuaba expandiéndose y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y sigue por Dios, sí. Pero Dios usaba la perseverancia de sus hijos para hacer que esta naciente iglesia cristiana empezara a crecer. ¿Y sabe cómo crecía? Porque en ella se integraban de un pastor y algunos ancianos que se dedicaban a enseñar. Crecían porque había maestros que enseñaban el Evangelio. Plural. ¿Qué me falta a mí para ser un maestro? Para poder enseñar el Evangelio a alguien más. Me falta constancia, me falta tiempo, me falta perseverancia, entendimiento. No sé, hermano, puede ser todas esas cosas, pero también te puede faltar amor por Cristo. Tenemos que tener esa hambre por esas almas que están afuera y con mucho temor, les digo, se están muriendo sin un Señor como su Salvador. La perseverancia en la comunión era algo
característico de estas iglesias cristianas. Buscaban la unificación del Evangelio. Buscaban que los intereses fueran mismos dentro de la iglesia. Por lo tanto, hermanos, no había círculos con los cuales yo me quería reunir. Todos eran mis hermanos. Y por todos mis hermanos daría la vida. ¿Sabe? ¿Se ha preguntado por qué vivían los romanos, la iglesia en Roma, escondidos? Hay un libro muy bonito, se llama Los mártires de las catacumbas. Se los recomiendo mucho para que entendamos cómo vivía la iglesia en Roma en el momento de la persecución. ¿Saben por qué no desapareció? Es verdad, atrapaban a cristianos muy seguidos y los mataban en el Coliseo. Pero ¿por qué no atraparon a todos? Porque la iglesia se cuidaba una a otra. Para mí no había el hermano por el cual sí tengo afinidad por el deporte o por la comida o por alguna actividad que me caracteriza de él. No había ese hermano que era de mi condición social. No había ese hermano que vivía por mis rumbos y me era cómodo coincidir con él. La perseverancia de la iglesia primitiva existía por la comunión total que existía en las personas. Hoy en día inclusive podemos dudar si deberíamos o no congregarnos antes de la pandemia. Si debíamos congregarnos o no por la distancia entre la ciudad. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza, hermanos? Como le dije una vez a un joven, exhórtate tú. Ve lo que te falta a ti. Ve cómo puedes tú hacer más por el Evangelio. Yo tengo que pensar en mí. ¿Cómo puedo llegar a vivir, a personificar la iglesia primitiva, la cual estaba dispuesta a morir por el Evangelio? Muchas veces, hermanos, leemos con asombro el crecimiento de estas iglesias. Los primeros años de la iglesia a tener pequeños grupos en los cuales se convirtieron en futuro en iglesias muy conocidas porque inclusive participaban en la palabra de Dios. De manera que podemos decir, hermanos, que los cristianos de ahí, de la iglesia de ahí, era fuerte por la obra de Dios y era fuerte porque Dios usaba sus testimonios para dar ese mensaje de la fe en Cristo. ¿Cuál es la firmeza o el secreto que tenían estas iglesias y que daban ese crecimiento tan exponencial? Son tres cosas, hermanos. Uno, perseveraban en la doctrina apostólica. Número dos, practicaban el amor fraternal. Y tres, perseveraban en la comunión. Perseveraban en la doctrina apostólica. Practicaban el amor fraternal. Y tres, permanecían en la comunión. ¿Dónde dice eso, hermano? No lo veo. Versículos 42 y 43. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Qué bueno, no me lo inventé esto. Los apóstoles fueron los transmisores de las enseñanzas del Señor Jesús. Los primeros que llevaban esos mensajes a todos los que guiaban. Por ejemplo, no tienen una preparación teológica
y medio más o menos, las enseñanzas de Cristo. Juan capítulo 2, versículo 22 dice, por cuanto cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. La mayor prueba de esta verdad la hallamos en los evangelios. Los evangelios relatan la fe que profesaban estos discípulos. Los evangelios y las cartas paulinas relatan la evangelización exponencial que tenían los discípulos de Dios. Ellos son el relato escrito, son los que relataron, escribieron tanto con su vida, las palabras, la vida y la obra del Señor. Los apóstoles edificaron la iglesia con sus enseñanzas que recibieron de Cristo. Y lo que hacían, hermanos, era llevar el mensaje de salvación a los pecadores. Cuando digo pecadores, son pecadores, hermanos, no medias tintas. Ni siquiera me acerco a familiares. Digo pecadores, a los cuales tal vez no dejaríamos acercar a nuestros hijos ni siquiera. Juan capítulo 20, versículo 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro, pero se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Por qué digo esto, hermano? Las enseñanzas del Señor no se tienen que ver ni relacionar con milagros. No se tiene que relacionar con fe, sino lo que Cristo predicó con respecto a la salvación y al reino de Dios. No engañen a la gente con las enseñanzas que dan. Porque si Dios quiere, Dios da. Y si Dios no quiere, por más que ayune y tenga la fe que mueve montañas, según usted, Dios se lo va a quitar. No es porque obedezcamos a Dios que Dios nos bendice. No es porque desobedezcamos a Dios que Dios nos maldice. Es por su gracia. Es por su gracia, no por obras, que usted y yo estamos hoy aquí. La naciente iglesia se dedicó a aprender y a poner en práctica en su vida personal las enseñanzas de todos los que los apóstoles les habían traído. Ellos practicaban y permanecían en las doctrinas. Por eso impactaban. Por eso, hermanos, tristemente los ubicaban como cristianos. No hacía falta el feminismo en esa época. No hacía falta leyes para regular las relaciones entre las personas. No hacía falta protestas. Y tristemente, hoy en la iglesia de Dios hay cristianos que se demandan unos a otros. Vaya iglesia nueva testamentaria. La iglesia de hoy, hermanos, nosotros hoy podemos estar en un gran error viviendo, no entendiendo las enseñanzas de los apóstoles contenidas en los evangelios. Y por esta razón vivimos una esterilidad de la vida en todos los sentidos. Pero también vivimos una vida de mundanalidad y no podemos tener ni mostrar el carácter de Cristo. Vuelvo a repetir. Fíjese, estoy diciendo, no entendemos las enseñanzas. No estoy diciendo que conozcamos o no, porque yo creo que conocen las enseñanzas. Inclusive, repiten muchos versículos, inclusive más que yo.
Pero puede ser que yo hoy todavía no entienda enseñanzas de Cristo y es de vital importancia para que viva, para que ande, no conforme a lo que dicen los hombres, no conforme a lo que digo yo, sino conforme a lo que Dios manda con respecto de la vida. La iglesia es el edificio de Dios cuya piedra angular, hermanos, no es el pastor ni sus líderes, es Jesucristo mismo, la piedra angular de todas las iglesias. La doctrina apostólica, hermanos, el fundamento de ella, en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificó, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y cada creyente, hermanos, como bien dice aquí, viene siendo una piedra viva añadida a la iglesia de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El crecimiento de la iglesia, hermanos, solo es posible mediante el uso adecuado y constante de los medios de gracia, hermano. Por eso cuando usábamos la palabra todos, era de vital importancia para cualquier iglesia que todas estas piedras vivas sean utilizadas para el servicio de Dios. Una piedra, hermanos, que no forma parte de una columna, no sirve para nada. Muchas veces es tratada como escombro y sirve para rellenar hoyos en sabe dónde. Si usted es una piedra viva, tiene que estar añadida a la iglesia de Dios, al templo de Dios, servir para lo que usted fue llamado. Si usted no sirve, hermanos, en el Evangelio, ¿cuánto tiempo estamos perdiendo sin vivir para Él? ¿Hemos usado esos medios de gracia? ¿Cuáles son esos medios, hermano? 1. La comunión entre los cristianos. Hermano, pero hoy estamos en pandemia. ¿Sí? La comunión entre los cristianos puede ser física, hermanos, o por cualquier medio. Pablo no estaba físicamente en todas las iglesias, y el medio que tenía para estar con ellos en un mismo corazón en Cristo, ¿qué era? Las cartas. Las cartas. Era un medio, al final era un medio y estaban en comunión. Ahora tenemos muchos medios a nuestra disposición, hermanos. Si Dios nos viera inclusive hoy, cómo tomamos estudios, cómo estamos presentes inclusive en el aposento alto de hoy. No quiero pensar, hermano, que tal vez hoy esté con un plato de cereal escuchando esta predicación. Otro medio de gracia era la cena del Señor, del cual la iglesia debe de participar con regularidad. El próximo mes y cada bimestre, hermanos, estaremos participando de la cena del Señor. ¿Por qué? Para que no se le olvide, hermano, cuánto le costó a usted al Señor. Para que renueve cada vez que participamos de este sacramento, este compromiso de vivir en santidad para el Señor. Para entender
lo que vale es su vida a los ojos de Dios. Y el tercer medio es la práctica incesante de la oración. Una vez escuché un post, una letra, alguien puso esto, que decía un pastor a otras personas: ¿por qué quieres ir al cielo? Si en el cielo está el autor del libro que más te aburre. Si en el cielo está el autor del libro que te intentas leer, te quedas dormido. ¿Pero qué quieres ir al cielo donde está ahí el Señor, que te pide orar y te quedas dormido, o te fastidia, o te da pena orar, el público o por una persona? ¿Para qué quieres estar allá? Si allá está todo por lo cual aquí en la tierra no lo quieres hacer, o es lo último que harías en tu día. Practica constantemente la oración. Nos decíamos, la iglesia prevalecía en la doctrina apostólica. 2. Practicaba el amor fraternal. Versículo 44 al 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. El amor fraternal debe ser práctico, no teórico, hermano. Cuando les digo seamos iglesia, hermanos, en los mensajes que les mandaba, que por cierto casi nadie me contestaba, algunos hermanos, y trataba yo también de contestarles. A veces pienso, si usar esos medios solamente les causa más molestia que despertarlos, de exhortarlos, hermanos. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Eran iglesia. Expresaban espontáneamente todo ese amor fraternal que tenían. No se la pasaban viendo qué no hacían o qué hacían los demás, hermanos. Tenían un corazón, hermanos, que experimentaban y manifestaban el amor de Cristo por todos los que les rodeaban. La pregunta es, ¿por qué no podemos estar juntos como iglesia el día de hoy? ¿Por qué ese afán de formar círculos con personas que son nuestro agrado solamente o de nuestros mismos intereses? ¿Por qué? Eso no debe de existir dentro de una iglesia. No debería de existir en una iglesia verdadera. El amor fraternal se manifiesta compartiendo con nuestros hermanos lo que Dios nos da. De manera enfática, Lucas dice en Hechos capítulo 4, versículo 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Si no somos de un corazón, no podemos expresar el amor a nuestros hermanos, mucho menos podremos compartir lo que poseemos. Vuelvo a repetir, si no somos de un corazón, no expresamos su amor, y ni siquiera puedo pensar que deberíamos o podríamos compartir lo que poseemos. El amor fraternal, hermanos, es ayudar al hermano necesitado, a la persona, al prójimo necesitado. Los hermanos que tenían propiedades se desprendieron de ellas para suplir las necesidades de otros hermanos con los que estaban compartiendo la iglesia. Y aquí es bueno notar algo, hermanos. Esto no era una regla o un requisito para ser parte de la iglesia de Cristo. Esto, hermanos, era una acción, una reacción espontánea. Cuando predico del diezmo, hermano, siempre digo el mismo broma, chiste, en serio. Todos los que tienen quejas contra el diezmo, que no es bíblico, es porque quieren
da menos del 10%. Ninguno, hermano, me ha preguntado o me ha increpado diciendo, hermanos, que yo quiero dar más del 10% de apoyo. Tan es así que las iglesias ya han cambiado esos términos porque ya están satanizados. Ahora les llaman generosidad, o les llaman caridad, o les llaman tu apoyo. Les dan otros, infinidad de nombres, tu aportación, para ya no decir diezmo u ofrenda, porque ya es del demonio hablar de eso. Nadie estaba obligado a desprenderse de lo suyo, hermanos, y esto es igual el día de hoy. Hechos capítulo 5 versículo 4 dice, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Nos has mentido a los hombres, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Este texto habla de cuando una pareja decidió vender su casa y dijo que estaba dando todo para la obra del Señor, y resultó que mejor se guardó algo al último. Lucas relata lo que les pasó. Le estás mintiendo a Dios. Y les pregunta, ¿quién te dijo que tenías que hacerlo? ¿Quién te obligó a hacerlo? Tú fuiste el que quisiste hacerlo y aún así le mientes a Dios. Y ya saben cómo terminó esta historia de este matrimonio. Dice que la fe en Cristo es activa y se demuestra ayudando a nuestros hermanos en sus necesidades. Santiago capítulo 2 versículos 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si a un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquí, hermanos, asegura la palabra de Dios que los ociosos son exhortados a trabajar también. ¿En dónde? Según de Tesalonicenses capítulo 3 versículos del 10 al 12. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandaos y exhortaos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Porque pueden decir, hermano, entonces yo voy a dar, pero los que no dan, no se preocupe, Dios se encarga también de ellos. Usted cumpla con lo que a Dios le está pidiendo. Usted cumpla con lo que Dios pone en su corazón. Pero bríndese, hermano. Cuando usted prometa algo, cúmplalo. Cuando usted se comprometa a algo, cúmplalo. En la iglesia y fuera de ello. Porque al final el testimonio es de Cristo. Porque usted es cristiano y jamás se puede quitar ese apellido de su nombre. Usted puede ser un maestro cristiano, un doctor cristiano, un comerciante cristiano. Si dice sí, se hace. Si dice no, no se hace. Dice Dios, sea de un sentir. No mienta, no engañe, no haga falsas promesas, porque al final usted está haciendo quedar mal a Cristo por esas personas que saben que usted es cristiano. Y punto 3, perseverancia en la comunión. Versículo 46 y 47.
y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La comunión da como resultados, hermanos, unanimidad. Esta palabra en nuestra Biblia se traduce como comunión. Viene de una raíz griega que significa participar. Participar, accionar, servir, alabar, enseñar, predicar, cantar. Un cristiano era lo que tenían las iglesias primitivas y lo que tienen hoy en día las iglesias que se jacten de ser cristianas. Los cristianos tienen parte entre sí porque profesaban una misma fe, y esta comunión hace posible que sean de un mismo ánimo. Así que los círculos en las iglesias, los grupitos dentro de las iglesias, que solamente estos, hermanos, simplemente demuestran la carnalidad de los miembros de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 14. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿No están pensando carnalmente? La iglesia de Jerusalén estaba formada por verdaderos conversos a la fe de Cristo. La iglesia de San Pablo tiene que estar formada por piedras vivas que han sido rescatadas por Cristo, convertidos a Cristo. La asistencia física, hermanos, como virtual, a todas las actividades y más, cultivan la comunión con Dios y con nuestros hermanos. Vuelvo a repetir, la asistencia física como virtual al templo cultiva la comunión con Dios y con nuestros hermanos. El tiempo que pudieron reunirse en el templo era corto para los hermanos, no era suficiente. Necesitaban más de la comunión entre ellos mismos, no con el pastor, hermanos, no con los apóstoles, porque los apóstoles se fueron a predicar el evangelio con nuevas personas. Pero las iglesias que quedaban, era tan insuficiente una predicación que buscaban cualquier otra cosa, hermanos, para volverse a reunir. Compartían el pan, hermanos, se unían. ¿Y saben cómo se conocían estas reuniones? Como ágapes. No la iglesia que tenemos aquí. Esas reuniones fraternales en las cuales los hermanos deseaban unirse, se les consideraba ágapes. La vida que llevaban les ganó la gracia del pueblo que los rodeaba y no creían en el Señor. Su vida era tan transparente, hermanos. Su testimonio irreprensible. Su manera práctica de vivir el evangelio alababa a Dios. Y ese testimonio era tan poderoso que convencía los corazones de las personas que los rodeaban de tal manera que las rendían a los pies de Cristo. Pero la Escritura enfatiza, hermanos, que fue Dios quien añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, no el hombre. Por lo tanto, ningún hombre se glorificaba a sí mismo por haber convertido a una familia. Dios usa con poder su palabra para convencer a los hombres que Él mismo eligió para vida eterna. Si la iglesia vive su fe en Cristo de manera práctica y activa, hermanos, sin duda Dios usará ese testimonio de ustedes y el mío para añadir a los que serán salvos y parte de la familia San Pablo. Vuelvo a repetir, hermanos,
La pandemia ciertamente y las autoridades también nos harán cerrar nuestro edificio. Pero hay medios por los cuales la iglesia continúa, hermanos. La familia San Pablo es más que un edificio, tierra y polvo. La familia San Pablo se expande a lo largo de esta ciudad, hermanos. Y el que tiene realmente hambre de Cristo busca la forma de participar de la comunión de Cristo. Hermano, es que yo no le sé a las tecnologías. Hermano, es que yo no sé y se me dificulta. Hermano, yo le testifico que hay un miembro de esta iglesia que a los 90 y qué, hermana, 4, 2, 97 años de edad aprendió a usar Zoom. ¿Sabe por qué, hermanos? Para compartir el evangelio a un grupo de la tercera edad. 97 años, hermano. Esta hermana sigue teniendo hambre por compartir el evangelio y la pandemia no la ha detenido y no tuvo que salir a la calle a compartir el evangelio. Encontró el medio a través de las personas que formaban parte de su vida y les compartía el evangelio todas las semanas. Y hablaba con ellas, hermanos, y les predica el evangelio. Vuelvo a repetirles esa pregunta, hermanos. ¿Qué le das al Señor tú? ¿Tu vida o lo que te sobra de ella? ¿Qué te detiene para predicar el evangelio? Es que no sé, hermano. Y el culpable es el pastor y los líderes porque no me dan medios para crecer en el evangelio. Hermano, te invité a formar parte de un seminario y hasta el día de hoy tengo 4 integrantes. ¿Cuál es el pretexto, hermano? Les invité a hacer estudios para que varones se animaran a sí mismos y que decidieran participar de estos medios y les tenemos miedo a las tecnologías. Y lo que me da vergüenza como hombre, y no debilitando a la mujer, sino vergüenza como hombre, como varón de San Pablo, que soy un varón de San Pablo, que mis hermanas femeniles no han cesado de congregarse, pocas o muchas, como sea. ¿Faltan hermanas? Sí, faltan hermanas. Pero ellas se siguen congregando a pesar del distanciamiento social. ¿Y los varones? ¿Qué esperan? ¿Que yo les pida? ¿Que acaso tú no eres cristiano? Hay jóvenes que se están reuniendo. Hay personas que me solicitan darle clases para bautizarse, hermanos. En esta pandemia el evangelio no se detuvo en nuestra familia de San Pablo. Se han bautizado porque tenían el deseo y el hambre y el temor de Dios de ser parte del pueblo de Dios. Se han bautizado, hermanos. Se ha impartido la Santa Cena. Se ha celebrado la Semana Santa. Se ha celebrado escuelas bíblicas. Se ha celebrado el Día de la Biblia, el mes de la Reforma, el Adviento. Y siempre, hermanos, se les pidió, si salimos para la gloria de Dios, si nos quedamos para la gloria de Dios, si mañana nos vacunan a todos, usamos esta pandemia para aprender del Señor y salir a predicar su evangelio, la respuesta se las dejo a ustedes. Cambio la pregunta. ¿Son piedras vivas añadidas al templo del Dios viviente? ¿O son piedras, como dice Alex Lora, las piedras rodando se encuentran nada más? ¿Quién es tu Señor? ¿Tu trabajo? ¿O el Dios viviente, todopoderoso, que envió a su único Hijo a servir? La pregunta queda en el aire, hermanos.
¿Qué te detiene? ¿Cuál es tu pretexto? Que el Señor, que el Espíritu Santo redarguya nuestros corazones y que nos pida, nos llame, nos incomode para participar en lo que el Señor nos llame. Antes de terminar, hermanos, viene una nueva etapa para la familia San Pablo. Una nueva etapa en que necesitamos, que el Señor necesita, mejor dicho, piedras vivas, activas, que lleven esos círculos de su vida el Evangelio del Señor. Y tal vez no serán las maneras más convencionales que existan, pero si estoy preparado, si tengo la intencionalidad del Evangelio, hermano, Dios añadirá a San Pablo las almas que tiene ya destinadas para esta familia. Pero déjeme decirle algo. Dios puede levantar y hacer que piedras prediquen su Evangelio, pero te ha elegido a ti. Eso nos lleva a dos puntos, como hemos dicho. Uno, no eres indispensable, pero sí te ha dado un honor muy grande de trabajar en esta obra que ha trascendido el espacio y el tiempo. Formas parte de una familia, de un cuerpo, el cual va camino a la eternidad. Y todo lo que hagamos aquí en la tierra para la gloria de Dios tendrá repercusiones allá en el reino de Dios. ¿Qué vas a hacer con todos esos talentos que el Señor te ha dado? Porque los tienes. ¿Cómo los vas a usar para su gloria? Cuando este proyecto se les presenta, hermanos, yo oro todas las noches y se los he dicho. Deseo ver de nuevo a toda la iglesia San Pablo reunida. Con todo mi corazón oro. ¿No saben cómo me quita el sueño precisamente eso? Pero más me quita el sueño, hermanos, saber que tengo hermanos en la fe, hermanos de la familia San Pablo, que no han brindado todavía sus dones al Señor. Y me da terror, me da temor, porque ¿qué va a pasar si mañana viene mi Señor? ¿Qué clase de siervos estamos presentando delante del Señor? Se los dejo a ustedes. Una vez un hermano me dijo, ¿cómo es posible que el infierno va a estar lleno de personas de buenas intenciones, hermano? Luego van a estar llenos de buenas intenciones, del infierno, de personas de buenas intenciones, porque muchos dirán, Señor, el próximo año iba a apartar un tiempo a la semana para compartir tu evangelio. La próxima semana, Señor, el día de mañana, Padre, pensaba visitar, trabajar, enseñar. Pero no me diste esa oportunidad, Señor, es tu culpa. ¿Cuánto tiempo te ha dado? Llevo 33 años. Yo. Y sigo preguntándome día a día, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vívelo como si fuera el último de tus días. El viernes, unos hermanos me invitaron a asistir a una casa de rehabilitación, la cual tenía muchas ganas de conocer y también no quería conocer.
Y no quería conocer porque sabía lo que me iba a pasar. Y fue así. Pero ese día, hermanos, con una bocina y un celular, 11 voces, alabamos a Dios de una manera increíble. Tan increíble, hermanos, que terminé dándole gracias yo a ellos. Y mi pregunta llegando a mi casa fue, ¿cuánto tiempo perdí por no haberlos conocido antes? No quiero que se hagan esas preguntas. Vivan para el Señor. Mueran para el Señor. Pero vivan sirviéndole. Que exista un sentido y una intención del vivir. Y ese, hermanos, es para compartir el mensaje de Dios a todo el mundo. Que el Señor sea con ustedes. Gracias, Padre, te damos en esta tarde, Señor, por tu mensaje, Padre. Ayúdanos, Señor, a despertar en nosotros ese llamado, Padre, que tú has traído a mí, a todos mis hermanos, a todos sus hermanos, Padre, que te he ofrecido noche tras noche, Padre, pidiéndote, Padre, que confirmes su llamado, que confirmes sus ministerios, Señor, que confirmes, Padre, ese deseo de vivir cada día compartiendo de tu mensaje a todas las naciones, sea en el trabajo, en las actividades que hago a diario, Señor, viendo una película, cantando, bailando, corriendo, Señor, trabajando, donde quiera que esté, existe almas que necesitan de ti. No hagas los oídos sordos a mis hermanos a tu palabra. Despiértanos, Señor. Obra en nosotros, Espíritu Santo. Que no escatimemos nada para tu reino en esta tierra. Gracias te damos por tu tiempo, Señor. Por todo este tiempo en que no nos has abandonado, Señor. No cabe duda que has estado con nosotros, Señor. Y sé que mañana seguirás siendo el mismo. Porque te lo pedimos hoy y siempre. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos ahora, hermanos, a pasar al tiempo de diezmos, primicias y ofrendas a cargo de nuestros hermanos. Le voy a pedir a Alex que me ayude, a Emma que me ayuden con las diezmos, ofrendas y primicias. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, mi Señor, porque tú eres siempre bueno, Señor, para con nosotros, Padre, a pesar de no merecerlo, mi Señor. Te rogamos, Padre, que permita, Señor, que estas ofrendas, Señor, sean usadas, Señor, para tu obra, mi Señor. Santifícalas, Señor, y permita, Señor, que sean usadas para bien, Señor. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a seguir dándote lo que es tuyo, mi Señor, porque sabemos, Padre, que damos, Señor, esta cantidad, Padre, pero a pesar de todo, sabemos que todo te pertenece a ti, mi Señor. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a poder alabarte, Señor, a poder entregar, Señor, nuestro 100%, Señor, con nuestra vida, Padre. Que nos ayudes, Padre, a también poderte servir, mi Señor. Te lo rogamos, Padre, te lo suplicamos, mi Señor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.
ya para terminar y ser guiados por mi hermana Ani en oración, quiero recordarles las actividades que tenemos. El próximo lunes, 7 de la noche, seguimos los jóvenes teniendo la preparación para el matrimonio. Vuelvo a decir, no para que se casen, sino para que sepan qué buscar en una pareja, en un novio, en una novia, con vistas a un matrimonio que esté fundado en Cristo. Jueves, velada de oración, hermanos. Gracias a Dios, mis hermanos, mi hermana Betty y mi hermano Obed me regalaron este libro, porque luego tengo el problema que luego me agarra en visita y no tengo los motivos a mi mano, siempre los guardo en la computadora y luego por eso a veces me tardo en hacer la transmisión. Gracias a Dios ya tengo dónde anotarlo, porque en la casa del pastor a veces no le funciona bien, o bueno, más que a veces. Entonces, los invitamos, jueves 7 de la noche la transmisión, viernes círculo de lectura de la Sociedad Femenil, sábado seguimos recibiendo despensas para necesitados. Nuestro hermano Juventino necesita de nuestro apoyo. Por favor, envíen lo que quieran enviar de productos. Dinero también lo pueden enviar. Y a uno de mis hermanos diáconos asiste a comprar los recursos y me los trae el sábado para tenerlos aquí listos. También estemos orando, hermanos, por la culminación de nuestro templo. Va la obra muy avanzada. Agradecemos mucho a nuestro hermano Armando Coronado, que ha puesto su talento, su material, a su compañía, a sus empleados, estos hermanos, los pinos, que gracias a Dios nos han ayudado mucho. Y ahí va la obra. Esperemos en Dios que próximamente terminemos y estemos orando por esto. Estén pendientes, hermanos, porque esto va a implicar que a veces vamos a necesitar apoyar en algunas de esas actividades. Estén pendientes a los mensajes para que podamos responder y apoyar en estas actividades. Como les decía, hermanos, por situaciones de pandemia vamos a cerrar nuestro templo obedeciendo las indicaciones de nuestras autoridades. Pero, hermanos, no quiere decir que las transmisiones no se van a dar. Vamos a seguir teniendo nuestra transmisión, 10:30 de la mañana, 7 de la noche, por Facebook, por esta plataforma. Pero, hermano, por favor, háganlo con solemnidad. No es un video que está viendo de memes, como luego a veces me pasan los memes muy buenos que me hacen reír. No es una película, no es algo, es un culto, hermanos. Entendámoslo de esa manera. Inclusive, hermanos, enseñemos a nuestros hijos para que lo vean así. Entonces, los esperamos hoy en la tarde, 7 de la noche, próximo domingo, 10:30 y 7 de la noche también. Vamos a dar tiempo ahora a mi hermana Ani, que tendrá a cargo la oración de despedida. Después tendremos la bendición y cantaremos, guiados por su hermano Gama, el canto bíblico 315. Una última vez antes de que Dios nos permita irnos a nuestra casa, en Hechos 2, el 46 y el 47. Vamos a leer juntos y dice la palabra de Dios: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo del pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Padre, por este día, Señor, porque nos has permitido haber llegado aquí a tu casa, Señor, porque sabemos, Padre, que tú tienes el control de todo, Señor. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad de poder respirar, Señor, porque también sabemos que tal vez hay personas que han perdido a seres queridos en estas fechas o recientemente, Señor, y gracias a ti es que tenemos esta oportunidad, Señor, de vernos cara a cara, Señor, o tal vez vernos por medio de las redes sociales, Señor, pero te agradecemos, Padre, este tiempo que tú nos das. Gracias, Padre, por tu iglesia, Padre, que
honesto, un amor sincero, Señor. Que tú, Padre Santo, permitas, Padre, que tú siempre seas nuestra unidad, Señor. Que tú seas nuestro primer amor, Señor, porque tú has estado hablando en nuestras vidas y nos has enseñado que tú siempre debes de ser nuestro primer amor, Señor. Que si estamos bien contigo, todas las demás relaciones van a estar bien, Señor. Tú eres nuestra primera comunicación, Señor. Así que te pedimos que por favor nos cambies, Señor, nos purifiques, Señor, que nos santifiques para cada día, Padre Santo, ser más como tú y menos como nosotros, Padre. Que todo lo que hemos aprendido, Señor, el día de hoy, Señor, que la palabra entre en lo profundo de nuestros corazones, Padre, y que aunque haya cosas que nos duelan, Señor, o que sintamos que nos lanzan pedradas, Señor, sabemos que siempre son con amor, Señor, de tu parte hacia nosotros, Señor, porque tú no quieres que nos quedemos estancados, Señor, tú siempre quieres que sigamos creciendo, Señor, que demos fruto donde quiera que vayamos, Señor, que podamos ser luz, Señor, no solamente afuera, sino principalmente aquí en nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia San Pablo, Señor. Gracias, Padre, porque este tiempo, Señor, que es complicado y triste, Señor, tú has permitido que nuestros corazones sean perceptivos ante las necesidades de las personas a nuestro alrededor, Señor. Porque a veces podemos sentir que nos enfrascamos en un vaso de agua, Señor, cuando hay muchas necesidades alrededor de nosotros, personas que sufren enfermedades, personas que luchan con adicciones, Señor. Todos luchamos con algo todos los días, Padre. Te pedimos que nos fortalezcas, Padre, y que nos ayudes a ser siempre empáticos con las personas a nuestro alrededor, que no nos juzguemos, Señor, sino que en amor siempre permanezcamos orando unos por otros, Señor. Tendríamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros pasos, y cada cosa que hagamos, Señor, el despertar, el respirar, sea para tu honra y para tu gloria, Señor. Gracias te damos infinitamente por todo y también por la vida de nuestro pastor, de su hermosa familia, Señor. Guárdales y bendíceles grandemente, Padre. Gracias, Padre, por todo y te pedimos que nos ayudes a ser siempre rocas vivas, que sean parte, Señor, de tu iglesia activa, Señor, como buenos ciudadanos de tu reino, Señor. Gracias te damos por todo en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Reciba la bendición. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de nosotros ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a entonar este canto bíblico número 215. Vamos a... Dios te bendiga, protección de Él, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando tu redor esté, dándote abrigo por doquier. Amén. Amén. Que el Señor sea con ustedes. Muchas gracias.